En primer lugar, llamar a responder con fuerza, porque seguimos siendo, yo me sumo a eso todavía, un poder fáctico. Si yo, en primer lugar, me manifiesto, tengo que manifestarme físicamente en las calles. Y ya te dije, ya hacen un piquete de 30, todos los presidentes de Cámara más José Adán Aguirre, y dicen, estamos protestando. Y lo dije para los presos políticos. Pero para los presos empresariales que van, porque la gran mayoría, te aseguro que con esta crisis, el 80 o 90% de los empresarios están debiendo impuestos, porque la economía está en bancarrota, Jaime, y vos lo sabés. Entonces, todos están propensos a que te echen preso, a que te lleven al chipote. Entonces, antes, hermano, de que comience no solo un empresario, sino 10, 15, 20, 30, 1000 empresarios presos en el chipote, por eso es que están haciendo cárceles, para obligarlos a pagar impuestos y no embargar sus bienes. Hombre, deberían de hacer, yo no soy quien, pues, para decirle, pero por lo menos pegar un grito y no un comunicado gallo gallina, sino cuestiones en defensa del empresariado nicaragüense. O sea, llamar a algún tipo de protesta, de manifestación. ¿Cuántos empresarios somos? Yo le preguntaba a José Dan, 15,000, 20,000 después, que llegamos a hacer 36,000, podemos hacer 15,000, 20,000 ahorita. Hombre, que nos manifestemos 500 empresarios, pues, en respuesta a esa campaña de amenaza, de cobros ilegales de impuestos y de encarcelamiento que viene. Porque la dictadura, para hacer el CEPLAN, que ya les adelanté, necesita el dinero para pagarle a todos sus esbirros. En el caso de Vidaurre, yo no lo quería dejar solo con el caso de Vidaurre, es una propuesta perversa, miserable políticamente hablando, de siempre los oportunistas. César, Vidaurre, Compañía Limitada, están diciendo que ellos son la solución y los puros. Y por tanto, lo que es la coalición, la alianza, pues que se rifen con ellos, sabiendo que estamos en una dictadura, sabiendo que nos van a echar presos, sabiendo que pueden matar, sabiendo que nos pueden confiscar. Pero como estamos en una democracia, cada quien, que el pueblo decida. ¿Y quién dice que el pueblo va a decidir? Y es lo que decía Bailey en su cara. Hombre, o es dictadura o es democracia. Y él dice, es dictadura. Por supuesto, entonces, ¿cómo te vas a rifar con él? Ese plan de división fracasó. César y Vidaurre y toda esa propuesta lo que persigue es la perversidad de hacernos caer en la trampa de la división. Si la coalición, como lo hizo el PLC y lo puso en su lugar, y ojalá que se mantenga así, y el movimiento campesino también, que lo puso en su lugar, porque lo que son unos grandes mentirosos, implicando a los otros, lo puso en su lugar y la coalición se conforma, esos pasan a la basurero de la historia como siempre han pasado. Maldita maña de aprovecharse en tiempos electorales para hacer instrumentos valiéndole la sangre y el sacrificio de este pueblo. Y ahí es donde me indigna. Porque si fuera en tiempos normales, hubiera un gobierno democrático, tuviéramos la constitución y un sistema electoral, yo acepto. Vayan, ustedes son locos, ahí verán los locos que voten por ustedes. Pero ahorita no están haciendo eso. Lo que están haciendo es pisoteando la sangre y el sacrificio del pueblo nicaragüense. Y eso no lo podemos perdonar. Eso va más allá de Vidaurre y de sus aspiraciones eternas, o de César y su puñalería completa, ¿ya? Y de su mentira como partido político. No, eso va más allá, es perverso y es una traición al pueblo de Nicaragua. Y eso no lo podemos dejar pasar, es mi opinión. Entre otras cosas, Lester, Luis, Jaime, en el orden. Y ahora me tira a mí el plato fuerte de entrevista y de primero. Mire, a ver, esta es la mancha brava de la juventud. Esta es la gente brava de la juventud. Sí, hasta solo le faltó pues mencionarme el nombre, pues, pero igual me arrobó, diríamos en Twitter, en la entrevista, don Noel, a quien
o con quien nunca pues he hablado, pero él casualmente está utilizando esa visión tradicional, así lo considero, ¿verdad? Con todo el respeto, dado que no está presente, pero ojalá que lo vea. Una visión tradicional, una visión que obviamente, bien lo decía Miguel, cuando ves hacia atrás, tu mirada es 2020, ve hacia adelante en un proceso como el nuestro, porque hoy es fácil pues decir que yo tuve algo de culpa para que Ortega se fuera del diálogo. Pero Ortega no llegó con voluntad a esa mesa de negociación. Se forzó a llegar a Ortega, a esa mesa de negociación. Y que posteriormente dejó a quienes iban a tomar la decisión. Rosario por el teléfono y el canciller Denis Moncada Colindres diciéndolo, ¿no? Repitiendo y en doble vía esa repetición, porque yo estuve en mesas en mesas de trabajo con el canciller y prácticamente solo nos hacía falta que la pusiera en speaker, pues, porque ella estaba todo el tiempo de la sesión, estaba por teléfono. Así que pude ver la entrevista por completo, escuché los planteamientos tanto de Bailey como de Noel, y probablemente pues decir de Noel la visión tradicional, una visión que obviamente está apuntando a lo viciado, en este caso de volver a repetir el modelo de consulta o el modelo de toma de decisión con los que particularmente siempre la han tomado en este país. Pareciera que hace el parteaguas de abril de que sí existe un cambio social, pero no cambian su manera de ver a Nicaragua. Y es que esta vez la exclusión no tiene por qué imperar en el país. Porque venimos de 12 años donde no nos han escuchado, 12 años donde no nos hemos sentido representados, 12 años en los que no se ha tomado en cuenta a la ciudadanía para actuar como Estado o como gobierno, y pretenden que esta vez se vuelva a repetir. Y es por eso que yo insistía mucho, los que tienen deudas históricas con este país, es momento de saldar esas deudas. Y yo sí te digo, Miguel, yo respeto al político tradicional, porque yo no busco culpable, y yo lo voy a decir en tu programa, y lo voy a decir en mis redes, lo voy a decir de forma personal. Yo no busco culpable de que Ortega esté en el poder, esté como esté, porque todos probablemente tengan techos de cristales, ¿verdad? Pero sí encuentro un dilema de que, por un lado, rezamos e insistimos mucho de que debe ser una unión incluyente, no sectaria, pero siempre exteriorizo también mi suspicacia hacia personas como estas, y entiendo, sí, que son necesarios aquellos que están dispuestos a construir una propuesta que la ciudadanía les genere. Y concuerdo con vos cuando decís, esta vez no podemos permitir la división de votos, ¿no? Esta vez no podemos permitir la confusión a la ciudadanía. Porque vos viste la entrevista y parecería pues como que si todo estaba acabado por parte de la oposición que se viene organizando a raíz de abril. Y entonces yo entiendo, y ahí es donde reconozco que los partidos políticos tienen legalidad, pero tienen que siempre estar claros, como lo hemos referido en las reuniones que hemos tenido, que también esta oposición que se viene organizando a raíz de abril carga una mochilita de legitimidad. Y que es necesario hacer el match, es decir, es necesario encontrar la legalidad con la legitimidad. Y que probablemente estén conscientes pues, de que solos no lo van a poder hacer. Concluyo con esto para escucharlo a ustedes y no ser un monólogo. También probablemente difiera con el planteamiento del periodista Bailey. Yo sé que él es muy incisivo al momento de contrarrestar, cuando él pretende compararnos con Venezuela. Pues yo no soy creyente de compararnos con Venezuela. Aún a la fuerza armada, y que yo en el momento yo les decía, él quería hacer como la salvedad, pues, de que en Venezuela es casi igual la forma de represión. Yo, con lo que he consumido en las redes sociales, no igualo la forma de represión. Aquí vos tenés, 2 horas antes de que hemos convocado el plantón, vos tenés la policía militarizada.
La policía regada, perdón, en todo el lugar del plantón. En Venezuela vos permitís al menos ver imágenes de concentración. Sí, llega la represión, pero la represión dilata en llegar. Y yo entiendo perfectamente los años que han tenido de conflicto, pero soy de una de las personas que difiero de ese planteamiento al proceso de comparar y luego al momento también de decir que obviamente pues en Nicaragua estamos como esperando que venga lo internacional. Concuerdo cuando dice Luis, ese es el planteamiento de Noel. Ese es el planteamiento de Noel, no es lo que yo piense. No es lo que Nicaragua probablemente piense, pero desgraciadamente hacia afuera pueda consumirse así. ¿Cómo no, Luis? Mira, yo creo que Jaime Bailey se sintió frustrado y estafado, porque si bien es cierto, ya había entrevistado a Noel Vidaurre en otras ocasiones, nunca se imaginó que iba a llegar con la posición con la que llegó a sentarse ahí, pues. Y me refiero a que él lo presenta como un político brillante y valeroso. O sea, cuando vos te presentan como un avión 747, no me sacas con un Cessna, pues, y que medio arranque y que no puede volar, y que no está dispuesto a volar. O sea, yo siento que me estafaste. Veniste a sentarte aquí a plantearme, porque el objetivo de esa entrevista de ayer era hablar de la organización centro-derecha que va a ser presentada el 18 de febrero para generar división o para pretender generar división entre las fuerzas opositoras que están convergiendo en la coalición. Ese era el objetivo de esta entrevista. Díganme lo que me digan, pero ahí estaba dibujado. ¿Qué fue lo que pasó? No le dio la oportunidad a Bailey de llegar hasta ahí. Porque fue tan accidentado el dame que te doy, o mejor dicho, el dame que, yo diría el que te doy, pero no fue dame que te doy, ahí es que te doy otro galletazo, otro. O sea, ahí es como en el boxeo, no era para tirarle la toalla, era para tirarle el balde y para que los secos se metieran a pararlo. Lo iba a matar en el suelo al contrincante, no había manera. Entonces, no llegó Vidaurre al objetivo. Y qué vergüenza, ¿verdad? Que te corran de un programa así. O sea, Bailey lo corrió el programa cuando le dice, no puedo seguir con esta conversación. He dado 25 generosos minutos y no te lo di para que vinieras a decir que le van a dar 2 años más a Ortega para que salga del poder pacíficamente por medio de unas elecciones, ni para que me vengas a decir que el periodo constitucional de Ortega termina hasta en el 2021, cuando no está tratando con una democracia, está tratando con una dictadura. Entonces fue una cuestión realmente vergonzosa. Y de nuevo, me da pena como nicaragüense que en un público internacional con tanta audiencia como la que tiene Bailey, un político nicaragüense haya llegado a dar lástima, como pasó en el caso de Vidaurre. Es por lo menos lo que yo tengo que decir, porque ya lo otro lo dije en la previa cuando tuvimos el intercambio cultural. Sí, para pasar con Jaime, miren, también no crean que la dictadura las tiene todas, todas. Yo tengo mucha gente dentro que me pasa información y platica conmigo y confía en que yo no voy a revelar su identidad y trabaja en el Estado. Voy a leer solo este chat que me está llegando exactamente ahorita, de alguien que yo sé que trabaja en el Estado, yo lo conozco, y me dice lo siguiente: Miguel, Dios te bendiga, hermano, yo trabajo en el Estado, como sabrás, de veras que sigo aquí por la necesidad del trabajo, ya estoy harto de cómo nos manipulan. Ahorita en la institución donde trabajo están corriendo personal, inventándoles casos para poder correrlos. Se vive un estrés en reuniones, se ve preocupación en esta gente, porque por más que nos quieran poner el modelo de gobierno solo a caras largas, vas a ver, ahora hasta quieren que les des like a sus páginas. Están mandando correos para que la militancia, entre comillas, les dé like a sus páginas. Miguel, Dios quiera pronto salgamos de este demonio y esa bruja. Eso es lo que dice. Te admiro, hermano, por tu valentía, pero espero cuando Nicaragua sea libre, comprendan la situación que muchos de nosotros pasamos por conservar nuestro trabajo. Te aseguro que la mayoría de trabajadores del Estado están en contra de estas bestias.
y demonios que están gobernando Nicaragua. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones para usted también. Jaime. Bueno, lo mismo que dije la vez pasada, que habíamos recibido información del Consejo Supremo Electoral, que estaban obligando al sindicato de trabajadores del Consejo Supremo Electoral a que renuncien a varios de los logros que habían obtenido del convenio colectivo laboral, porque ya no le pueden seguir pagando, pues ya no se lo pueden seguir pagando. Y entonces están obligando a cambiar el convenio laboral, quitándose varios de las cosas que ya habían ganado, pues de los logros que habían obtenido. El caso de Noel, pues ya tuvimos una discusión. Amigo mío, sé que es una persona honesta, íntegra, viene luchando contra la dictadura de Ortega Murillo desde hace muchos años. No comparto el lanzamiento de ese bloque centro-derecha ahorita, ya se lo dije yo a él. Tampoco comparto, y ahora sí aproveché para ver el video de Bailey, que no lo había visto todo. Tampoco comparto la opinión que él hizo de Lester. Creo que Lester no es un comentario adecuado, menos justo para un muchacho que ha luchado enormemente y que lo que él dijo en ese momento fue algo que le salió del corazón y que además reflejó el sentimiento y el pensamiento que tenía la gran mayoría de los nicaragüenses en ese momento. No creo que haya sido nada premeditado, ni nada escrito, ni acordado. Creo que Lester habló del corazón, con este sentimiento, y que reflejaba el corazón y el sentimiento que centenares de miles de nicaragüenses sentíamos en ese momento y sentimos aún así, ¿verdad? Entonces tampoco comparto eso con Noel. Tampoco creo que sea justo muchos de los adjetivos que han usado ustedes ahorita, pero esa es parte de la democracia. Ustedes tienen derecho a tener su opinión. Noel, sí, vuelvo y repito, una persona recta, íntegra, desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Vos mismo lo considerabas así, Miguel, porque si no me equivoco, él te casó a vos y a Verónica. Hace 20 años, mismo, hermano. Entonces ha sido una persona recta toda su trayectoria. No comparto su opinión, no comparto ese lanzamiento ahorita, pero yo creo que pues ya pasó. Tampoco creo, yo he estado en el programa de Jaime Bailey en varias ocasiones. Vos no invitás a alguien a tu programa para después correrlo. No es correcto, ¿verdad? Te guste o no te guste lo que esté diciendo. Yo he entrevistado a muchas personas que no me ha gustado lo que está diciendo y debato con él, pero nunca lo corro, ¿verdad? Así que no estoy de acuerdo con esa actitud que tomó Bailey en ese momento, pero de todas maneras, lo que sí quisiera es para aprovechar más el programa, quisiera sí que llegáramos al fondo de lo importante, que entonces aquí me lleva a preguntarle a Lester, ¿verdad? Ahora que se está formando la coalición y ya está la alianza formada de la Unidad Azul y Blanco, ¿cuál es el objetivo de la alianza y de la coalición? ¿Llegar a un acuerdo con Ortega para hacer elecciones en el 2021? ¿O no es el propósito de la coalición? ¿O es que se hagan elecciones antes? ¿O es la renuncia de Ortega? ¿Cuál es el propósito de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco? Y si ese es el propósito que van a llevar a la coalición. Esa es la pregunta que creo yo que Lester nos podría aclarar. Lester, bola ensalivada. Y la tira Grecia. Jaime, fíjate que el Galeano dijo que te iba a hacer la misma pregunta, ¿verdad? No, yo se la hice. Yo se la hice. Sí. Así es. Mira, yo no he visto, por ejemplo, digamos, lo que ha sido en estos últimos días, meses, las declaraciones siempre han insistido y hemos insistido en el tema de la observación internacional, que lo creemos indispensable. Posteriormente, el tema del padrón, en este caso la depuración,
y posteriormente el nombramiento de la fiscalización de ese voto y que la ciudadanía tenga la seguridad. Daniel Ortega firmó un acuerdo que se comprometió con la comunidad internacional a cumplir prácticamente la constitución política de este país, ¿verdad? Bochornoso como estadista, sí, pero es dictador. Así que hasta tenés que generarle un acuerdo para que cumpla con lo que por ley está en el deber de cumplir. En este caso hablo y refiero al acuerdo del 27 de marzo del 2019. Fíjate que también nunca ha desistido, y es una exigencia, es casi credo, como cuántas veces mencionamos el credo, el tema de las elecciones justas, transparentes, y está al final, pero la categoría de anticipadas. No se desiste, no se desiste. Probablemente Noel, yo no estoy ni justificándolo ni tampoco acusándolo, pero está dando la marcación jurídica o legal del tema del periodo, en noviembre de 2021, que la oposición lo tiene que tener como escenario, pero no es nuestro escenario. Es el escenario que Ortega tiene legalmente o constitucionalmente demarcado para permitir un proceso electoral, pero no es que sea nuestra visión, no es que sea nuestra búsqueda, no es la búsqueda desde la Alianza Cívica de llegar hasta noviembre 21. Pero por eso es que en los hechos te lo contesto. La búsqueda de la conexión con los territorios, procurar con mucha insistencia el tema organizativo. Porque si no, entonces no podríamos estar, y ahí es donde concuerdo con ustedes, y créanme que estoy en esa también, en esa autocrítica, no pudiésemos estar dando la libre, o pudiésemos estar fresqueándonos, como hasta el 21, pero no es así, sino que tenemos con ese carácter de urgencia, porque si le querés proponer algo a la ciudadanía, tiene que ser cuanto antes, pero que sea sólido, que no lo peguemos con pega loca, que no vengamos a armar algo por salir del paso o una fotografía que sea lo ideal. No, una fotografía que sea real. Una opción, porque ahí es donde termino de contestar tu pregunta, ¿qué es lo que contemplo yo para la coalición nacional? Que sea la opción o la alternativa al poder para salir de Ortega. Y te lo hablo con los escenarios más democrático a los escenarios entre lo más catastrófico. Y en este caso, pensando en lo que... Para salir de Ortega, Lester, una pregunta. Para salir de Ortega es un proceso electoral, ¿no? Termino, Jaime. Claro, un proceso electoral y siempre insistimos mucho en el tema cívico-pacífico. Ante eso, creo que ha sido demarcado también que esa visión está para un gobierno de transición en el que se generen los acuerdos posibles para que este país se restablezca y se llegue y se encauce a una estabilidad democrática. No es únicamente una organización, y ahí es donde yo quiero insistirles a ustedes y que en algún momento entremos en esa reflexión, no hoy, yo sé que no hoy, pero sino que entremos en reflexión también en los espacios que ustedes tienen. ¿Organizarme para qué? Yo me organizo para movilizarme, me organizo para dar batalla cívica y pacífica como todo ciudadano, porque aunque la dictadura incumpla el marco legal de este país, nosotros tenemos como estandarte, si queremos ser demócratas, el cumplimiento de esas leyes que existen, pero darle batalla en un proceso electoral, pero me organizo aún para el proceso de transición, porque línea roja para nosotros como oposición, y desde ya te lo menciono, es que Ortega gobierne desde abajo, y te pongo a Ortega como nombre, pero probablemente sea la visión de la Rosario, ser oposición de lo que hoy es la oposición. Ante eso, creo que es la necesidad también de poder construir algo estable. Cuando yo te llamo y llamamos a una coalición nacional opositora, no necesariamente solo con un camino electoral, sino con un camino que le genere a este país esperanza. Y cuando yo te hablo, no caigo ni quiero caer en consigna. La esperanza es tangible. Y la esperanza que te pueda decir vivir o morir. La esperanza también es tangible cuando le decía a esta ciudadanía que esta oposición deba ser la responsable de poder generarle bienestar a este país, de poder generar seguridad, de poder generar las propuestas de desarme, de poder generar las propuestas de estabilidad económica,
que tanto la ciudadanía en general, porque yo tengo compañeros de clase que están saliendo de la universidad y están preocupados por cómo sobrevivir. Y no necesariamente me preguntan cómo hacemos para salir de la dictadura. Están necesitados de salir de la dictadura porque saben que mientras Ortega esté en el poder no hay futuro. Entonces, esa generación de esperanza debe salir desde la oposición y es donde insisto, pues nuestra búsqueda es siempre elecciones transparentes, competitivas, justas y adelantadas. Y yo les pongo, pues yo les tengo el caso de decir que no va a permitir un proceso unilateral, pero la ciudadanía también te organiza para decirle, vamos en este proceso electoral, o te organizas para decirle, en este proceso electoral no podemos competir por esto y esto y esto, pero tenés organización. Y probablemente ustedes no lo vean así o tiendan a tener diferencias con mi planteamiento, pero siento que la organización es tan vital como para permanecer en lucha, como también permanecer en cohesión, porque el nivel de polarización que existe hoy en el país es increíble. Y eso es lo que nos tiene a preocupar. Que en medio de la desesperanza, como no te logras organizar, como la gente no maneja la información, como la gente siente que no es tomada en cuenta, venga alguien y sienta que hay que reajustarnos a la realidad. Y no puede ser posible. Yo no critico a la ciudadanía cuando dicen es que están aportando el discurso de normalidad. No tengo por qué. No tengo por qué regañar a la gente. Yo no soy padre de la gente. Pero sí donde yo te digo, siempre procurar tener a la ciudadanía con esa llama encendidita. Yo aquí con esto concluyo para escucharlos. En las redes siempre escucho como mucha y leo mucha desesperanza. Cuando yo he tenido contacto con la ciudadanía, tanto en iglesia como en otros espacios públicos, no sé, pero es que siento lo contrario. Es decir, la gente está esperando como ¿dónde? ¿Cuál es la casilla? ¿Cuál es el color? ¿Quién es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos? Entonces, siento que hay esa ese doble universo en el que en algún momento de todos tenemos que leer, a todos tenemos que consumir, a todos tenemos que escuchar, pero también nosotros ser realistas y pragmáticos. Lo escucho. ¿Cómo no? Ya para darle la última ronda. Sí, por favor, sí, adelante. Perdóname porque vale salivada para este muchacho que, mira, este muchacho es malcriado, este muchacho es irrespetuoso, este muchacho es malagradecido, este muchacho es agente de la silla, de la mesa y del sofá. A este muchacho le voy a preguntar, le voy a tirar la siguiente ensalivada, porque me lo han preguntado desde que se dio ayer este incidente con Noel Vidaurre. Me han preguntado y ahora quiero que Lester sea el que responda, porque me preguntan a mí a veces, yo no tengo cómo hacerlo, porque no estoy tan en la jugada como está Lester, porque está dentro. Yo estoy como periodista dentro desde afuera. ¿Qué diferencia hay, Lester, entre lo que dijo Noel Vidaurre en su respuesta desafortunada en el programa de Bailey y lo que dice la Alianza y lo que dice la UNAM? ¿Cuál es la diferencia? Lester. Mira, siento que existe el tema del periodo. Noel bien habló de una fecha límite. Nosotros no hemos hablado 2021. Siempre te insistimos en el proceso anticipado, pero previo a un proceso de reforma. No escuché yo en la entrevista el tema de la reforma. No escuché en la entrevista la posibilidad de anticipar los comicios. Ahí tenés diferencia. Bueno, para aprovechar el tiempo también quisiera agregar algo que miré a propósito de tu pregunta. La diferencia es que Vidaurre, y no Vidaurre la persona, Vidaurre la idea del centro bloque ario, pristino, principista puro, porque los de izquierda o los que piensan de otra manera, o sea, son seres de su especie política. O sea, aquí estamos los puros y los puros no se juntan con los otros, mucho menos con sandinistas. Y mira cuánta gente, yo leí un chat de un trabajador que está allá adentro y cuidado, es sandinista, pero ya está renunciando, está cambiando de parecer y así hay un montón, pero esos puros en la persona de Vidaurre se rinden. Esa es la diferencia. Y ahí es donde Jaime Bailey le dice,
usted se rinde ya, usted no va a hacer nada, usted va a esperar que vengan las elecciones, ellos con su centro derecha y que salga el pueblo, dice él, a poner el pecho, los jóvenes que los maten, entonces él encaramarse hasta entonces, para él y esa idea del centro nazi, político, democrático, nazi de nazi, político, democrático, de segregación política, ellos van a salir como los grandes salvadores. Pero le dice Bailey, y mientras tanto, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué has hecho? Te estás rindiendo, te estoy dando 25 minutos con esta audiencia y vos te rendís ya. No le dijo, Daniel te va a mandar una botella de ron, de regalo, de vino. De vino. Entonces, esa es la gran diferencia y es lo que yo he tratado de decirles aquí. La salida ya está escogida, Jaime. Aquí no vamos a tomar la guerra, aquí no va a haber guerra civil, no la queremos, estamos hartos de que un grupo de psicópatas nos enfrenten a otros para matarnos entre nicaragüenses. La salida ya la escogimos, vos sabés, todos lo sabemos, es elecciones libres y transparentes. Lo que no nos podemos llamar a engaño es que el dictador no te las va a dar porque es su graciosa voluntad. Las tenemos que arrebatar y las tenemos que luchar y las tenemos que pelear en la calle, organizados, en coalición, sí, y en unidad y asumiendo las consecuencias de eso, porque ellos apuestan al miedo. Esa es la gran diferencia entre Vidaurre, un oportunista, un factor de división que pisotea la sangre de los chavalos que murieron, de todo el sufrimiento que hemos padecido los nicaragüenses, y viene como oportunista, no vamos a hacer nada, vamos a esperar el 2021 y ahí el pueblo va a salir y aquí vamos a salir nosotros que somos la salvación de los nicaragüenses. Y tal vez yo no estaría de acuerdo con Lester en algo que dice que Nicaragua no es igual a Cuba ni igual a Venezuela. Es la misma serpiente con 3 cabezas. Ellos hacen exactamente lo mismo. Y Bailey te lo dijo, estoy viendo a Capriles y a López diciéndome lo mismo. Gracias a Dios no era nadie de la alianza ni de la coalición, sino era un remedio de opositor el que le estaba diciendo. Pero es lo mismo, ocupan los mismos sistemas. El cuartel general es en Cuba. Cuando se miran bien seriamente golpeados, ¿a dónde va Maduro y a dónde va Ortega? A La Habana. Ahí dicen, ahí hacen, ahí tuernen y ahí dicen, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto y vos vas a hacer esto. Y es el mismo plan, es la misma serpiente con 3 cabezas. Entonces, lo que pasó en Venezuela, lo que ya ha hecho Ortega aquí, su dictadura, lo va a volver a hacer. Les adelanté el plan y viene desde las entrañas del Frente Sandinista esta filtración. Ellos van con todo. Ellos no van a entregar el poder graciosamente. Tenemos que paralizarles el país. Tenemos que ponerle cara, pero lógicamente superando el miedo. Resumen, vamos de Jaime, Luis y cierra Lester en el orden de salida. Mira, yo creo que primero te has dado gusto atacando y denigrando a Noel. Es tu derecho. No voy a entrar a hacer comentarios más porque no creo que sea el momento. Pero tampoco creo que es correcto ese ataque y esa denigración que ha hecho de Noel. Ese es mi punto de vista. Porque si nos podemos hablar de historias, aquí se pueden contar historias de historias. Cuéntela, yo no tengo ningún miedo. No tengo nada que ocultar, Jaime. Ya te estoy diciendo que en primer lugar déjame hablar, que yo te deje hablar, loco, y yo no me estoy refiriendo a vos. O sea, déjame hacer mi comentario así como vos hablaste. O si no puedo hablar, pues decímelo. Aquí estoy. No, si no puedo, hable. Habla. Ok, brother, no hablemos. Yo no hablo. Que pase el otro. Ahí nos vemos. Habla. No, habla. Bueno, pues, entonces, me quedo en silencio. Entonces ya está. Creo que la realidad de la cosa es que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco y todo lo que están buscando la salida cívica, que es la que seguimos la mayoría, la realidad de la cosa es que Lester habla de que no han desistido del 2021, que no han aceptado el 2021. Pero yo te puedo apostar doble contra sencillo que si alguna vez si lo convocan a un diálogo o a una negociación, en esa negociación
van a aceptar que Ortega puede volver a correr, que las elecciones van a ser en el 2021, que les van a dar la garantía mínima para que puedan participar en el proceso electoral, y la van a aceptar. Y te apuesto que lo someten a una votación, y la votación sale la gran mayoría que la aceptan ahí dentro de estas organizaciones. Que quieran, que no tengan, que no quieran decir la verdad de las cosas, o no lo quieren decir en estos momentos, esa ya es decisión de cada uno. Lo otro es, y hay dos, la desgracia es que en las redes hay dos Nicaragua y dos visiones de Nicaragua. La de los nicaragüenses que viven en el exterior, que es otro mundo al que viven los nicaragüenses en Nicaragua, porque no vive la represión a diario que se vive aquí en Nicaragua. No tienes que salir, cuando salís de tu casa, allá no salís con el miedo de que si vas a volver o no vas a volver. No salís con el miedo de que tenés una patrulla o tenés una motocicleta que te andan siguiendo las 24 horas del día, que no sabes en qué esquina te van a arrinconar para matarte o para hacerte una trampa o para provocar un accidente, para echarte la culpa, etcétera. Entonces, para los que viven en el exterior, es muy fácil reclamar y renunciar y decir y exigir, vayan a la calle, protesten, enfréntense al otro, son unos cobardes, etcétera, por etcétera. Porque no es lo mismo verla de lejos que platicar con ella. Por otro lado, y entonces, cuando aquí en Nicaragua, lo que estamos viendo aquí en Nicaragua, y lo digo porque yo también viví en el exilio, entonces sé las dos Nicaraguas que hay y las dos condiciones que hay. Por eso es que a veces ya ahora entiendo muchas de las cosas que antes no entendía que está pasando aquí en Nicaragua. Por otro lado, yo creo que es importante que se trabaje en esa organización. Creo que es importante que la unidad y las alianzas cívicas tengan la encerrona con los partidos políticos lo más rápido posible para definir de una vez por todas si se va a hacer la coalición o no se va a hacer la coalición, o quiénes van a estar en la coalición. Porque teniendo unas reuniones, una vez, una semana con un partido político, a los 3 días, otra semana, otra reunión con otro partido político, puede volverse a reunir la siguiente semana, como vos mismo dijiste, la dictadura no está descansando, se está activando, y hay que buscar la alternativa para ver cuál de las dos, si el plan A, el plan B o plan C, si es que en algún momento existe plan A, plan B y plan C, dentro de los cívicos y los pacíficos, ¿verdad? Descartando cualquier confrontación armada. Gracias. Luis. Quiero decirle a Jaime que este programa ha sido, sé que para él ha sido muy incómodo, y yo lo entiendo, pues. Las amistades que uno tiene, pues, trascienden a veces, y pues es difícil, pues, estar en tu posición en este momento. Yo sé que es difícil. Yo te tengo mucha estima, Jaime, y te voy a seguir teniendo mucha estima. Jamás te voy a faltar al respeto a vos directamente, ni nunca te voy a decir algo, ni te voy a plantear algo que la gente pueda interpretarlo de alguna manera u otra. Te quiero mucho y nunca voy a hacer algo así. Comienzo por ahí para... Sí. Igualmente, mi brother. Lo otro que yo no quiero dejar pasar antes de terminar son dos eventos internacionales que causaron mucha noticia. Bukele en El Salvador cometió un error, un abuso de poder importante, ¿verdad? Nos puede simpatizar o no Nayib Bukele por mediático, telegénico, lo que querrás, pero cometió un error y creo que se dio cuenta. Creo que se dio cuenta al aceptar y acatar que la Corte le mandó a decir que no puede utilizar la Fuerza Armada para
imponer su voluntad o tratar de amedrentar a otro poder del Estado. Es decir, pero la acción como tal sí fue alarmante por lo que significó, ¿verdad? Es decir, si lo hace Maduro en Venezuela para que no entre Guaidó a la asamblea, pues si lo hace Nayib para procurar que la gente de la asamblea sesione porque él quiere que sesione y le haga un préstamo, eso es igual de malo. Y hay que señalarlo con todas las letras y con toda la fuerza, como cuando lo hacemos con los que no nos caen bien o con los que no simpatizamos de ninguna manera, como los progresistas, entre comillas, o los miembros de esto que se llama socialismo del siglo XXI, que en realidad esto es totalitarismo del siglo XXI. Y el otro evento es, hablando de Guaidó, al que hay que reconocerle, creo yo, la gallardía, el valor, la entereza, la valentía, la caballerosidad y la educación que tuvo al llegar en medio de amenazas, en medio de vituperios, de ofensas, de agua, de orín, y de todo lo que le pudieron tirar a su arribo, amenazado por gamberros, por matones a sueldo, asediado por personas empleadas supuestas empleados de confianza que en realidad son fanáticos, gente que no tiene orientación y que parece que están fuera de sí, desasociados, una cosa. Guaidó es un ejemplo de interés, este muchacho, como un muchacho joven, pues, y a riesgo de su vida, a riesgo de su libertad, llegó. Si de salir del país, solamente salió del país, se fue a Europa, vino aquí a Estados Unidos, anduvo, creo que en Portugal también, y volvió y entró y recibió lo que recibió en ofensa y todo lo que acabo de escribir, pero volvió. Y se convierte y además llega con un discurso en el que dice esto se va a terminar. No puedo decir nada, pero esto se va a terminar. Nosotros tenemos que estar unidos para hacer lo que tengamos que hacer y lograr la libertad de Venezuela. Y la pregunta que dejo, o la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿por qué no le echan preso? Hombre, si Maduro es tan corajudo y la testosterona le rebalsa hasta el cuello y más allá, entonces ¿por qué no lo echa preso? No dijeron que lo iban a echar preso, que si volvía y que si fallaba la justicia lo iban a echar preso porque ya tenían una orden en su contra. ¿Por qué no lo echan preso? Cuchicuchi se llama, sabe que está advertido, cuidadito hermano, pues ahí manda a su pandilla de vagos y su pandilla de personas que son esquizofrénicas, fanáticas, a ofenderlo, pues, como ofenden a Lester ahí en el Minsa, uno que de historia sabe muy poco, porque en medio de todo lo que te dijo Lester, te dice que entre el 90 y el 2016 hubo una dictadura de los liberales. Todavía no he encontrado a alguien que me la cuente, ¿cuál es? Yo no la recuerdo, pues, ¿será que yo me desconecté del mundo en ese momento? No sé, pues, ese tiempo no me acuerdo de haber visto a muertos, a centenares de personas masacradas en la calle, a gente quemada en sus casas, como pasó en el Carlos Park. Es decir, así como pasó con Lester, es el guión. Ahora vayan donde Guaidó y vulgarénlo y traten de sacarlo de sus casillas y monten su showcito, como le dijo Guaidó. Pero son dos eventos internacionales que no quería dejar de mencionarlo, porque uno es una alerta sobre una posición que no es correcta de parte de alguien que se hace llamar democrático, como el caso de Bukele, y por otro lado reconocerle a Guaidó todo lo que acabo de decir, porque efectivamente es admirable lo que ha ocurrido ahí. Lester. Mire, lo primero es agradecerle, ¿verdad?, el espacio. Desde el 2018 no estaba en Cuarto Poder, y agradecí en el primer momento de la invitación, igual a don Jaime y a Luis, y veo tan positivo el proceso de conciliación que en este programa se da casi hasta de inmediato. Es decir, no salimos en inconformidad. Y eso siempre animarles a continuar con esa resistencia desde el espacio que les ha tocado, pero también son ciudadanos, pues, y yo lo entiendo perfectamente, pero tienen un compromiso en sus espaldas y frente a ustedes. Además de los hombres y mujeres de prensa que aquí en Nicaragua
se la juegan pues, día a día para poder seguir dando cobertura a los hechos y aún en vacío de fuentes, en medio de señalamientos, en medio de agresión, en medio de ocupación de sus medios y siguen combatiendo a la dictadura. A la ciudadanía en general a no caer en la desesperanza. Cada vez más nosotros en medio de que nos organizamos también ese proceso de encontrar a quienes piensen similar a mí o con quien pueda tener puntos en común para seguirnos fortaleciendo, para seguirnos animando unos a otros. Creo que siempre se dé el espacio también para llamar al tema de, como jóvenes siempre debemos estar en los espacios de incidencia, que se nos escuche, que nos permitan proponer, que no nos vean hacia afuera ni de forma interna como inmaduros, probablemente como irreverentes sí, pero no como inmaduros, tampoco que nos vean como desconectados de los procesos, sino que debemos defender ese espacio, debemos defender esa silla y no abandonarla. Y cuando yo les digo no abandonarla por un compromiso moral con este país, hay un compromiso moral e histórico con Nicaragua. No es que exista detrás algo de que nos condicionen por estar, no es que exista una coima económica o de interés o de notoriedad. Creo que en medio de este contexto es lo mínimo o lo nulo que poder buscar notoriedad, porque sabes que sos blanco totalmente de una dictadura sangrienta como la que nosotros enfrentamos día con día. Pero también es una salvedad que hago siempre cuando menciono esto, es a considerarnos siempre dispensables. No somos indispensables, somos dispensables. Importantes dentro del proceso, claro que sí. Y hablo no como joven, sino como ciudadano como tal, ¿verdad? No apropiarnos de una lucha que nos pertenece a todos. Hay que reconocer siempre al campesino, al ciudadano que se ha involucrado, aquel que de forma indirecta lo hace, la diáspora, que no necesariamente tuvo que estar aquí, porque muchas veces ahorita ya algunos andan preparados una facturita. ¿Qué hiciste a partir del 18 de abril para poder estar dentro de los espacios? No pasemos factura, no busquemos cómo cobrar cuando no ha llegado ni has terminado de comer. Yo creo que también es necesario, y con esto finalizo, el mensaje hacia Miguel, Luis y Jaime, hacia aquellos que nos ven, que aún están dentro del sistema estatal. No es ilegal tener utopía. No es ilegal seguir creyendo en un proceso revolucionario que le prometió mucho a este país y le dio esperanza, que posteriormente fue secuestrado, que posteriormente fue burlado, que posteriormente fue un fiasco total. No es ilegal que alguien se catalogue amante o con utopía todavía revolucionaria sandinista. Creo que lo ilegal o lo inmoral es ser cómplice de una dictadura, defenderles y casi quitar la vida de otros con tal de que ellos permanezcan. Y es el mensaje también para aquel servidor público que se valorice, que se apropie de lo que es. Si ha sido elegido por este país, un país que ha confiado en sus capacidades, no tiene por qué estar a merced de una señora que todos los días carga con odio o de un señor que no sabe más nada que estar en el poder. Creo que también la invitación es para aquellos que aún están a la expectativa de los demás de Nicaragua, y es una invitación sobre todo a poder decir que es momento de deponer todo interés, de deponer toda confianza, es momento de deponer todo mal que podamos ir cargando, esa mochilita histórica de diferencias por el bien de este país, por el bien de Nicaragua. Y como joven se los puedo asegurar que voy a continuar como actor político directo del proceso, porque considero de que este país necesita un presente y un futuro desde la óptica joven,
como también desde la óptica campesina, desde la óptica política, desde la óptica ciudadana, que se devuelva a Nicaragua la esperanza. ¿Cómo no? Para finalizar, primero quiero pedirle disculpas a Jaime si se sintió ofendido con mis palabras y mis apreciaciones políticas. De ninguna manera yo atacaría a la persona de Jaime, sino son simplemente en sus argumentos políticos. Yo te considero un amigo, un hermano que ha estado conmigo en esta dura batalla. ¿Cuántos años tenemos de estar desde que estuviste en 100%? 7, 8 años batallando para que estuvieras ahí. Ofrecimos resistencia para que tu palabra y tu posición, donde también Vidaurre y Compañía Limitada llegaban todos los días, cuando teníamos todavía esas libertades en Nicaragua. No es mi intención, pero esa es mi posición política. Y lo digo por experiencia, porque yo ya vengo de regreso. Y lo que sí te respeto siempre es tu opinión, siempre voy a buscar tu opinión. Y si hay un rifirrafa, es parte del show que nosotros y de la forma en que nos tratamos. Disculpa si te ofendí en algún momento. En cuanto a Lester, creo que todos ustedes y los que nos miran, al escuchar a Lester, al escuchar su planteamiento político, al escuchar, no solo porque fue un símbolo en un determinado momento de la historia del país, sino al tener los argumentos, sobrepasa a muchos políticos tradicionales de este país. Porque no solo lo dice, lo ha hecho. Y a su cortísima edad, ¿cuántos años tenés, Lester? ¿Cumplidos? 22, nacido en enero ¿Cuánto? del 98. 22. ¿20 cuánto? 22 años. 22. 22 años. 22 años, o sea, a mí me llena de un gran orgullo, una gran satisfacción de que no solo Lester, hay una camada de jóvenes inteligentes y con autoridad moral, y ese es el gran clavo que tiene la dictadura, ese es el gran clavo que ellos en su contraparte no tienen ni esto de lo que tenemos nosotros en Juventud Pensante. Ellos están, como lo dijo, lo leí ese chat y me di tiempo, están bien golpeados, están afligidos y una fiera herida es una fiera peligrosa. Van con todo nuevamente. Cuando nosotros querramos exigir o exijamos nuestras libertades y cuando exijamos elecciones libres y transparentes, van con todo y tenemos que prepararnos sin ser ingenuos. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Lester. Recuerden que de Dios el cambio viene y nada ni nadie lo detiene. Que Dios bendiga a Nicaragua.